Binoculares a punto, colinas estratégicas, asientos en primera fila. Los frentes bélicos en Israel se han convertido en toda una atracción. Es el nuevo turismo de guerra. Oh my God. What do you think? Complete destruction. Vivirlo en primera persona tiene un precio, $800 por tour. Agencias de viaje organizan este tipo de actividades sensoriales. La frontera con Gaza es el plato fuerte. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener allí en comunicación a Indu Anderi, periodista y activista por los derechos del pueblo palestino. Indu, bienvenida al Frasco. Gracias. Un saludo a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, Indu, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Que estábamos viendo que es realmente atroz, ¿no? Sádico, del turismo, del genocidio. Y aquí una vez más vemos que no se trata solamente ni de Netanyahu ni de su gabinete, sino que hay un sector de la sociedad israelí que muestra, digamos, esta suerte de decadencia moral, ¿no? Bueno, si me permite, del régimen colonial de Israel, del ente terrorista de Israel, es una sociedad que ha demostrado en una gran parte ser corrupta y además, como tú has señalado, pues ser decadente. Estamos frente a la decadencia de la humanidad, estamos frente al divorcio de todos esos valores que se han dicho a nivel universal, que el ser humano tiene que mantener para que la unidad sea humana, valga la redundancia, como decía Ali Primera, que sea humana la humanidad. Esto no ocurre en Israel. Yo no sé si por el tema de la manipulación que durante 77 años y quizás un poco más se ha tejido alrededor de la invasión de Palestina, además la justificación de ocupar un territorio ajeno y masacrar a una población porque por el hecho supuestamente religiosos que sabemos no es la realidad, que sabemos que detrás de esa manipulación del tema religioso hay sencillamente una ocupación territorial para apropiarse no solamente de la tierra del pueblo palestino, sino también para tener la posibilidad de proyectarse hacia otros territorios y dominar el Oriente Medio o el Oriente Occidental, dominar las economías de esta zona, ¿no? Entonces, lo que hemos visto habla justamente del valor que hay, de la ética del pueblo que habita ese territorio y que se hace llamar israelí. Personas que justifican masacres, pero que además, como tú bien lo señalas en ese video, hemos visto el morbo. Es decir, cuando una persona es capaz de pagar para ver que a niños que son los miembros del cuerpo de un niño son volados al aire, pues estamos viendo algo que creo que jamás se había visto en la historia del mundo. Así es, sin duda. No sé si te puedo decir algo, fíjate. Las guerras anteriormente se libraban en campos de batalla específicos. Luego vimos cómo la guerra empezó a mudarse, los bombardeos a atacar a los civiles. Sin embargo, la hazaña, la crueldad, la maldad que se está viendo en contra de la población de Gaza, es decir, el alegrarse por asesinar, yo creo que no ha ocurrido nunca porque en las guerras, naturalmente, pues tú atacas al enemigo, el enemigo queda en el campo de batalla o sencillamente lo asesinaste porque está dentro del tema de la guerra, pero el regodearse sobre los cadáveres o sobre la destrucción no se había visto nunca. Así es, Hindú. Bueno, y además, en este sentido, recientemente hemos visto a Netanyahu que ha regresado a los Estados Unidos con un Trump prácticamente sometido, recibiéndolo, dándole loas nuevamente. Y esto sucede a horas de que el ejército israelí asesinara a un ciudadano, a un joven, a un adolescente estadounidense.
justamente. Ahora, ¿esto crees que nos habla de el poder del sionismo en Estados Unidos que está directamente sometido al régimen israelí? ¿Lo ves así? Pero fíjate, que la reversión la hemos visto cuando en 11 de septiembre, que fueron implotadas las Torres Gemelas y que tanto el Estados Unidos, digamos, el régimen totalitario de los Estados Unidos y el régimen sionista de Israel sacrificó a miles de personas que estaban en las Torres Gemelas, pues nosotros de allí en adelante podemos, digamos, considerar cualquier otra atrocidad. Se habla de que en las Torres Gemelas había personas de religión judía, fíjate, de religión judía, que fueron advertidas de que no fueran a trabajar. Y un grupo importante salvó su vida ese día. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que nosotros no tenemos ninguna duda, que conocía lo que allí iba a ocurrir, no le advirtió a nadie, salvo que seguramente algunos magnates que irían a las Torres Gemelas. Pero, ¿cuántas personas murieron en esa tragedia que fue cometida por el propio Estados Unidos con su alianza en ese momento con Israel y también con la complicidad de Arabia Saudita con el tema de Osama Bin Laden? Ellos sacrificaron a su propia gente. Por lo tanto, yo no me asombro, me da indignación, me siento rabiosa, pero no me asombra nada de lo que está ocurriendo en este momento. Y efectivamente el sionismo, el lobby sionista israelí, tiene un poder sumamente importante, porque lo que ocurre, compañero, es que Estados Unidos e Israel son prácticamente lo mismo, porque los Estados Unidos de Norteamérica impulsó la partición de Palestina, la resolución 181 y la creación de un eje militar que le permitiera a los Estados Unidos de Norteamérica también a cometer sus atrocidades en Medio Oriente. Eso por un lado. Segundo, en los Estados Unidos, el candidato presidencial, es decir, el candidato con mayor posibilidad para las elecciones, es el que recibe mayor financiamiento del lobby sionista. Es decir, las grandes corporaciones económicas que hacen vida en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen no solamente incidencia en la economía, en la cultura de los Estados Unidos de Norteamérica y en todos los aspectos, y que también tiene sus tentáculos en Europa, son sionistas. Las grandes corporaciones que sostienen la economía en el mundo, ¿de quién son? Y cuando hablamos incluso de los medios o de las redes que sostienen este morbo del cual estamos hablando, también son del lobby sionista. Entonces, estamos hablando de un gobierno corporativo mundial depredador, un gobierno corporativo mundial de la maldad concentrada. Eso es lo que nos está gobernando en el mundo. Ahora, Indu, pensando un poco también en nuestra América, ¿no? En la región, en la patria grande, lo que vemos también es una muy fuerte influencia del sionismo y particularmente lo que hemos visto días atrás es que una diputada argentina ha sido procesada por la justicia por haber evidenciado el genocidio en Gaza, por haberse manifestado en contra del régimen israelí. Entonces, la pregunta tiene que ver, ¿cómo ves esta influencia del sionismo en la región? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso de Venezuela cuando se critica al régimen israelí? Estoy viendo que estamos retrocediendo a cuando las dictaduras de los años 80, cuando el sionismo tenía un control en lo militar, en lo político, que gobernaban en nuestro continente, pues no solamente uniformados, sino también sujetos que estaban relacionados con partidos políticos, como en el caso de Venezuela, Acción Democrática y PUPEC, necesitaban vestir de militar para obedecer las órdenes de los Estados Unidos de Norteamérica o del sionismo. Cuando veíamos, por ejemplo, que el sionismo con sus armas cometían masacre en poblaciones enteras, como ocurrió, por ejemplo, en Guatemala. Estamos viendo un retroceso después que habíamos avanzado de manera contundente en nuestro continente. Estamos viendo ese retroceso. En Venezuela
Hablar del sionismo no te genera ningún castigo, por supuesto, todo lo contrario. Nosotros aquí en Venezuela, desde la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, que es esa plataforma, valga la redundancia, donde hacemos vida muchos movimientos en pro de la solidaridad con Palestina, hemos impulsado que en la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares se incorpore el sionismo tanto en el texto de la ley como en el título. No nos conformamos con que el sionismo esté implícito en las otras expresiones, digamos, cuando dice la ley, el título es exacto, ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Nosotros hemos dicho, no queremos el sionismo en las otras expresiones similares, porque entendemos que el sionismo es financista del fascismo, que el sionismo está detrás de ese capitalismo atroz que no se parece en nada, bueno, estamos en contra del capitalismo, pero este capitalismo actual que estamos viendo es un capitalismo perverso, es un capitalismo que además se basa en el tema de la ganancia sobre la muerte de los pueblos, la destrucción de los pueblos, el diezmo, la disminución de la población mundial, lo hemos visto con el tema de la pandemia y con todos esos planes que hay en el mundo entero, porque no hay nada más en el continente americano, de asesinar y de masacrar, como por ejemplo ocurre en Haití. Ahora, el avance del sionismo también, lamentablemente, tiene que ver con esa inmensa, gran manipulación que hay alrededor del tema religioso, con algunas expresiones evangélico-cristianas, porque nosotros no somos tan, digamos, totalitarios y metemos a todo el mundo en el mismo saco. No, entendemos que hay evangélicos o cristianos evangélicos que están claros, que está clarísimo en el hecho de que Israel de 1948, que se instala en territorio palestino, no es el Israel del que habla la Biblia. Y entendemos que muchos pastores evangélicos están consagrados a la paz y entienden que eso que está ocurriendo en Palestina no es obra de Dios. Sin embargo, el sionismo, que además es ateo, porque el sionismo no es judío, el sionismo es ateo, el sionismo no es el fundador de la religión judía, la religión judía nació igual que en el tiempo de antes de Jesús, ¿verdad? Después la religión cristiana y la musulmana, y son religiones del levante mediterráneo que profesan la paz. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el sionismo, basado en la manipulación, buscando entrar en la psique de esa población de fe, les ha manipulado a través de iglesias evangélicas y a través de los discursos de los pastores, de los reverendos, etcétera, que mientras más rápido acaben con la población palestina, se acerca la venida de Jesús. O que, por ejemplo, lo que ocurre en Palestina está justificado en la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Y aunque yo sé que hay gente que no le gusta hablar de estos temas porque les parece que, bueno, que meterse en Honduras no está bien, yo creo que es importante decirle a la gente, a los cristianos y a las cristianas, no me refiero ni a los comunistas ateos, ni estoy hablando con los musulmanes, sino con esa población justamente que ha sido tocada y algunos han sido cooptados o captados, que la Biblia, las Sagradas Escrituras, para estudiarlas, se dividen en 4 en el Antiguo Testamento, que es la creación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las epístolas. Y el propio Jesús, al cual ellos dicen que adoran, que obedecen, Jesús abolió la ley de Moisés. Y le dijo a sus discípulos, de ahora en adelante, son 2 los mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley de Moisés quedó abolida, en tanto que supuestamente la ley de Moisés justificara la ocupación del pueblo de Palestina. Y además de ello, Jesús, cuando es crucificado y nace, digamos, en la siguiente era, que es la era de gracia, los apóstoles
se comunican a través de las epístolas, y son las epístolas en esa era de gracia la que tiene que llegar a la gente. Es la palabra del Señor que se difunde a través del mundo. Y en esas epístolas, los discípulos hablan de ir a comer a la casa de los gentiles a cierto gentil, de que si te estás quemando te cases, aunque seas un hombre de Dios. Ese tipo de cosas están planteadas en las epístolas. Entonces, ¿por qué razón el sionismo, en lugar de decirle a la gente, bueno, ustedes creen ustedes son cristianos, ¿verdad? Bueno, diríjanse a los libros que le corresponden según la época que estamos viviendo. No, ellos se asumen en los tiempos de Moisés, cuando supuestamente le habían dado una tierra prometida, que en quienes son también conocedores de la Biblia, saben que la venida de Jesús, cuando Él venga, ya Él resucitó, ¿no? Cuando Él venga, van a ser rescatados los que confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. Esos son los que van a ser rescatados y van a ser llevados a una tierra pura, a una tierra espiritual que no está en la tierra donde estamos nosotros pisando. Entonces, pero digo todas estas cosas porque justamente allí está la manipulación del tema religioso. Es decir, a la gente, como es la promesa supuesta, promesa a Moisés, entonces ahora, en el siglo XXI, nosotros estamos viendo con telescopios y desde los lugares estos donde se pagan los 800, no sé cuántos dólares para ver esa atrocidad, yo me siento a ver cómo la voluntad de Dios se está cumpliendo. Bueno, el Dios que está haciendo eso, para quienes creen o creemos en Dios, es el Dios con minúscula y no con mayúscula. Y sabemos que el Dios con minúscula en la Biblia es Satanás o el diablo. Esto lo estoy dirigiendo a los cristianos, porque hay, lamentablemente, una población importante en Latinoamérica cristiana evangélica. En Venezuela se habla de que el 24% de la población es cristiana evangélica. Entonces, ¿a quién le tenemos que dirigir el discurso? Porque si es así, si ese 24% de la población está ganada a justificar la atrocidad y el genocidio contra Palestina, tenemos que desmontar esa gran mentira. Indu, pensando un poco en el Javier Milei, ¿no? El presidente de Argentina, él se manifiesta abiertamente, como inclusive dice que es el más pro-israelí del mundo, y se lo ha visto ondeando la bandera israelí. ¿Crees que de alguna forma estos personajes que impulsan esta narrativa también se puede trasladar a lo que representa María Corina Machado y los que la están impulsando allí en Venezuela? Por supuesto. Mira, primero, Milei, no siempre Milei. Yo conocí a Milei cuando fue candidato a la presidencia y cuando llegó a ser presidente de la República Argentina, pero no sé de dónde viene él, cuál es su origen, ¿no? Ahora fíjate, Manuela Machado tiene un origen burgués, ¿no? Son los criollos burgueses, esos que se adueñaron de los mejores territorios en el país, donde construyeron sus quintas o lo que llamamos nosotros aquí las urbanizaciones, construyeron sus casas en las lomas y le dejaron al pueblo los cerros, los terrenos menos favorecidos. Esa burguesía se adueñó de los recursos del país y eran los llamados grandes cacaos. Eran los dueños de las haciendas de cacao en Venezuela y posteriormente fueron los dueños de las principales industrias del país. Estamos hablando de la electricidad, por ejemplo, la telefónica, estamos hablando, incluso llegaron a dominar y controlar el negocio petrolero en nuestro país. Y por supuesto, esas son familias burguesas y sionistas. María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges, el señor Antonio Ledesma, todos ellos son sionistas. Ellos son defensores de Israel de toda la vida. Aquí hay un canal de televisión, que es Venevisión, que ahora está, digamos,
de alguna manera amigo del gobierno, porque bueno, quizás por intereses, etcétera, de no tener enemistad con quien tiene el control político, económico, bueno, económico ojalá, pero político del país, que es el gobierno bolivariano, que es Venevisión. En este canal se hacían colectas para Israel. Hay un señor muy respetado y muy querido en la población venezolana que se llamó Amador Betayán. Ese señor era bueno, un ser muy simpático en la televisión, pero detrás de ese señor había una industria de recolección de dinero que era enviado a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué es enviado ese dinero a Israel? Para combatir la resistencia del pueblo de Palestina. Entonces, Venezuela ha tenido también una historia del sionismo y que se ha no infiltrado, que abiertamente funcionaba y que funcionaba incluso abiertamente desde cuerpos policiales. Aquí la DICIP, que los antiguos, digamos, cuerpos policiales, uno de ellos se llama DICIP, Dirección de Inteligencia de Investigación, etcétera, que era la que, digamos, iba detrás de los supuestos guerrilleros, detrás del tema político, era una policía vinculada justamente al tema político. La DICIP fue dirigida por personas con apellido de origen no hebreo, sino de origen europeo, que se transformaron para poderse parecer a la zona que invadieron en Palestina. Aquí nombres importantes de comisarios como Víctor Amram, como Arpad Bango, Israel Beizar, eran los que dirigían las policías en Venezuela. Eso pasaba en nuestro país. Entonces, a la llegada de Chávez, eso empezó, por supuesto, a desaparecer. Sin embargo, estas burguesías continuaron trabajando. Yo estoy segura que detrás del asesinato de Hugo Chávez están estas familias, esta burguesía, así como están detrás del golpe de Estado del 11 de abril, que ahora estamos cumpliendo un aniversario más de ese golpe de Estado del año 2002, que se dio en contra del presidente Hugo Chávez y en contra del pueblo venezolano, y que han estado detrás de todos los sabotajes a partir de la llegada de Chávez, y que en este momento están detrás del sabotaje a la moneda venezolana, están detrás del sabotaje a nuestra industria petrolera, porque sigue habiendo sabotaje a la electricidad, que están detrás de toda esta cosa terrible que hemos vivido nosotros, que fue un éxodo provocado por el discurso de odio de estas élites burguesas. Y por supuesto que todo eso es práctica sionista. María Corina Machado abiertamente ha aparecido en entrevistas a canales israelíes o en las redes sociales pidiendo no solamente la invasión por parte de los cascos azules y de Estados Unidos y de una coalición internacional, sino que ha pedido la ayuda de Netanyahu y también se ha solidarizado con Israel en su supuesta batalla contra los terroristas palestinos, que sabemos que es todo lo contrario, que el pueblo palestino está librando una batalla para liberarse, para independizarse, para conseguir su soberanía, y estas entes que no son nada soberanas, que son la Calla, que son malinches, por supuesto que están apoyando al sionismo de Israel. Indu, por último, bueno, estamos viendo desde hace, en realidad, 78 años, no solamente el último año y medio, lo indecible con el pueblo palestino. Ya no quedan palabras para definir lo que está sufriendo. ¿Crees que es el pueblo que le está mostrando al mundo lo que significa la resistencia y el amor por el suelo, por la patria? Palestina es causa de humanidad porque la humanidad es la causa de Palestina. Palestina no es un pueblo que lucha en contra del capitalismo, del imperialismo, del fascismo y del sionismo. Palestina es la humanidad que está luchando a través de un pueblo en contra de estos malos. Es decir, Palestina es el centro, el eje transversal de la lucha de resistencia de los pueblos que hoy están amenazados
no solo con que desaparezca la vida humana como está ocurriendo en el exterminio de Palestina, es que está en peligro la vida del planeta. Estamos en manos de los perversos. Este es un gobierno corporativo perverso y está detrás del exterminio del pueblo de Palestina, que está detrás del exterminio del pueblo de Haití, que está detrás de estas guerras terribles y lógicas que lo que están buscando justamente es continuar posesionándose de nuestras tierras, continuar posesionándose de nuestros recursos. ¿Cómo nos va a extrañar a nosotros y nosotros la alianza entre los Estados Unidos e Israel si los Estados Unidos en Norteamérica existen después de haber asesinado a montones de indígenas, millones en Norteamérica, y después de haberse robado el 50% del territorio mexicano? Por supuesto que tienen que justificar lo que está ocurriendo en Palestina, porque ellos lo hicieron primero. Entonces, por supuesto, lo repito nuevamente, ese por supuesto tiene la reiteración de lo que es el pueblo de Palestina. Palestina hoy es la bandera de la dignidad, la bandera de la gallardía, la bandera de la valentía y la bandera del amor a la vida, porque la muerte de esos cientos de miles de personas en Gaza es reflejo justamente del amor a la tierra, del amor a la vida, del amor a la historia, del amor a tu arraigo, a tus ancestros. Eso es Palestina para mí y sé que para mucha gente. Hindú, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Que viva Palestina libre. El Frasco. Medios sin cura.